Obviamente el que el hígado falle pues va a tener problemas en el estado de nutricio del sujeto porque pues el hígado se involucra en la síntesis de colesterol, en la gluconeogénesis, es necesaria la bilis que produce el hígado para todo lo que es la digestión de los alimentos, es depósito de sustancias, de vitaminas, de glucógeno. Obviamente el hígado es quien va a procesar el nitrógeno de las proteínas para formar amonio, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Neutraliza toxinas y obviamente tiene que ver también con la albúmina, ¿verdad? En el organismo, con el pool de aminoácidos en el organismo y, bueno, la producción de albúmina y de lipoproteínas. Entonces, cuando hay alguna falla del hígado, bueno, pues cualquiera de estas funciones se va a ver involucrado y obviamente pues va a tener un efecto sobre el estado de nutrición del sujeto. ¿Y qué sucede cuando un sujeto presenta un problema en la función del hígado al grado de la cirrosis? Pues bueno, es que va a tener problemas en que va a disminuir su ingestión de alimentos. ¿Por qué? Porque presenta anorexia, porque presenta ascitis. Cuando el paciente presenta encefalopatía hepática, obviamente presenta también anorexia. Se retarda el vaciamiento gástrico y por lo tanto también va a haber problemas. En la saciedad, el paciente muy rápidamente presenta saciedad, lo que se le llama saciedad temprana. El uso de medicamentos pues también afectan el estado de nutrición. Obviamente se generan factor de necrosis tumoral que también va a causar saciedad temprana de alimentos. Aumentan las concentraciones séricas de insulina y de leptina y también se va a producir incremento en el gasto energético y esto va a producir, bueno, si se incrementa el gasto energético en el paciente con cirrosis y no consume el paciente, pues va a afectar su estado de nutrición y aumentan, ustedes saben, cuando hay una disminución. Obviamente en el estado de nutrición se presenta desnutrición en sus diferentes manifestaciones, una de ellas importante y que se mide actualmente como la sarcopenia, es decir, la disminución de masa muscular, pues va a haber problemas importantes. El paciente con cirrosis también presenta un tránsito intestinal acelerado, presenta anemia, ¿no? Sobrepoblación bacteriana, insuficiencia pancreática, es decir, una cantidad importante de factores que finalmente afectan su estado de nutrición, ¿no? Dependiendo de la causa de la cirrosis, también pues va a haber, se afecta de manera diferente tanto el desgaste muscular como la pérdida de la reserva de grasa y la disminución en la síntesis, en la función del hígado, ¿no? Entonces, cuando la cirrosis es por consumo de alcohol, el desgaste muscular, podríamos decir que es un poquito mayor que cuando es por virus de tipo B o C. Sin embargo, pues en las dos hay desgaste muscular y por lo tanto pérdida de masa muscular. Y si vemos en la pérdida de la reserva de grasa, pues también hay pérdida de la reserva de grasa y más fácilmente pues desnutrición, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta que cualquiera de estas situaciones se van a presentar en el paciente con cirrosis y por lo tanto pues es muy importante que hagamos como equipo médico-nutriólogo y el nutriólogo realmente se incorpore en esta parte de evaluar el estado de nutrición de todos los pacientes con cirrosis, tanto a nivel de la práctica hospitalaria como en la parte de práctica privada. Como les decía yo, pues se aumenta el gasto energético basal en los pacientes con cirrosis hepática. Si ustedes ven, los pacientes sanos, por ejemplo, tienen un normometabolismo en un 70%
Y cuando hablamos de un paciente con las diferentes clasificaciones en la cirrosis, Child A, B o C, pues vean cómo se modifica el normometabolismo, baja muchísimo, por ejemplo en la Child B el normometabolismo, aumenta el hipermetabolismo y el hipometabolismo. Entonces, lo importante es ver que es muy importante, y ya el doctor Torre les comentará cómo se puede calcular de mejor manera y cómo es muy diferente las fórmulas que utilicemos. Si utilizamos Harris-Benedict, pues va a subestimar la cantidad de energía que requiere un paciente, y qué fórmula utilizar cuando no tenemos a la mano una calorimetría que nos pueda dar exactamente la cantidad. No sé si todos ustedes estén familiarizados con estos términos que se estarán utilizando, y esta diapositiva le agradezco al doctor Torre que es de él y la podemos estar revisando aquí. El término sarcopenia es aquella condición caracterizada por pérdida de la masa muscular y la fuerza muscular. Este término es importante que nos vayamos como nutriólogos familiarizando cada vez más con él, porque la sarcopenia no existe solamente en el paciente con cirrosis, se da también en el paciente con obesidad y en el niño con obesidad, que después será un adulto con obesidad, ¿no? En el caso de que no podamos disminuir masa grasa y aumentar masa muscular. Se da también en el paciente geriátrico. Entonces, si vemos la pirámide poblacional del país, pues bueno, es un término que cada vez estaremos utilizando más. También el término caquexia, porque es un síndrome multifactorial caracterizado por una severa pérdida de masa muscular, grasa y peso. Este término a lo mejor estamos más familiarizados con él con pacientes que cursan cáncer o pacientes que cursan problemas de corazón, ¿verdad? Entonces, este tipo de términos es importante que los tengamos claros, porque cuando estamos hablando de pacientes con cirrosis, pues constantemente vamos a estar viendo pacientes que tienen problemas de sarcopenia, ¿no? No vamos a meternos mucho en los mecanismos, pero nada más que tengan presentes para evaluar el estado de nutrición, que este es un mecanismo que es dinámico porque hay un recambio proteico incrementado y hay un impacto de las complicaciones en el recambio proteico, ¿no? Se disminuyen los aminoácidos de cadena ramificada, hay pérdida de isoleucina comprometiendo la oxidación de los aminoácidos, y cuando hay infección y encefalopatía aumentan tanto el rompimiento de las proteínas, se aumenta la proteólisis y comprometen la síntesis de proteína. Por lo tanto, pues sí vemos involucrado este sistema proteico y por lo tanto la masa muscular de los pacientes, ¿no? De los mecanismos moleculares, pues bueno, consideremos que cada vez más sabemos más de ellos y por lo tanto pues hay mayores oportunidades de buscar en dónde actuar para mejorar esta síntesis proteica, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay sarcopenia? Pues hay manifestaciones en el músculo, y esto es importante cuando se evalúa el estado de nutrición, porque la evaluación del estado de nutrición de un paciente con cirrosis pues tiene que ser diferente a la evaluación que hacemos normalmente con los pacientes, ya que cuando hay esta situación pues hay infiltración grasa y tejido conectivo a nivel muscular. Ustedes van a ver algunas diapositivas con el doctor Torre en donde se nota cortes de tomografías en donde se ve muy claramente cómo pues se infiltra la grasa en el músculo, ¿verdad? Hay disminución de las fibras musculares tipo 2, hay acumulación de núcleos internos, desarreglo de los miofilamentos, proliferación de retículos sarcoplásmicos y sistemas tubulares, y se acumula también la lipolufusina y la nemalina, y hay disminución en unidades motoras. Todo esto, pues finalmente impacta en el sujeto, impacta porque hay una disminución en la calidad de vida y cada vez más el paciente se va moviendo menos. ¿Por qué? Porque tiene mayor incidencia, por ejemplo, en caídas
principalmente, y entonces pues va haciéndose como un círculo vicioso en donde disminuye la actividad física porque disminuye la masa muscular, y la masa muscular disminuye por los factores que, o sea, es multifactorial, no solamente es por falta de actividad física, sino se da desde el nivel molecular, y por lo tanto pues es una situación que de alguna manera hay que evaluar también. Esta disminución en la masa muscular va a impactar en la sobrevida de los pacientes trasplantados y aumenta el riesgo de infecciones. También, obviamente, aumenta las complicaciones quirúrgicas e incrementa complicaciones como la citis, la hipertensión portal, etc. Y como ya les comentaba yo, aumentan las caídas y por lo tanto el paciente pues, va dejando de moverse, y al dejarse de mover pues aumenta esa pérdida de masa muscular. En cuanto a la caquexia, pues incrementa, como ustedes saben, la morbimortalidad y el estado inflamatorio. Y cuando se aumenta el estado inflamatorio, pues entonces hay mayor posibilidad de anorexia y por lo tanto disminución en el consumo de alimentos. Incrementa la proteólisis muscular y hay un adecuado metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y lípidas, pues también aumentado en los pacientes con cirrosis por el propio disfunción que existe del hígado, ¿no? La prevalencia de la sarcopenia en los diferentes estadios de la enfermedad hepática, bueno, pues si lo ven, fíjense en el sujeto saludable, ¿no? Se mantiene, es la columna en verde, y cuando hay depresión de masa muscular llega hasta un 60% en los 3 estadios de la cirrosis. Ya la masa muscular muy baja pues también se presenta, y por ello es importante que en la evaluación del estado de nutrición estemos considerando esta situación. No nos vamos a meter a esta diapositiva, pero nada más para que tengan en cuenta que las causas son diferentes, que es multifactorial la presentación tanto de la caquexia como de la sarcopenia, y que por lo tanto, pues bueno, tenemos que buscar en cuáles de estas causas podemos incidir, y para poder incidir, pues no hay como tenerlo que evaluar. Si no lo evaluamos, pues vamos a encontrarnos que no sabemos dónde o cuál es la causa principal. Y por lo tanto, pues bueno, es importante que cuando nosotros queremos evaluar el estado de nutrición de un sujeto, y de cualquiera, y ya Silvia Scott les habló de cómo hacer hicimos una revisión de cómo hacer la evaluación del estado de nutrición. Ustedes tienen que recordar los indicadores antropométricos, los bioquímicos, los clínicos, los dietéticos, y obviamente, aunque no son indicadores directamente de estado de nutrición, pero que tenemos que evaluar en los pacientes, son los de actividad física y en muchos de ellos los de tipo emocional. Entonces, no solamente nos quedemos con 4 tipos de indicadores, sino avancemos un poco más a 6 indicadores que tienen que ver también con actividad física y el indicador emocional, porque si el paciente de alguna manera está deprimido o tiene otro problema de tipo de ansiedad, pues menos va a cooperar en el tratamiento nutricio que le podemos dar y mejorar. Entonces, por ello es muy importante esa historia clínica y nutricia completa, ¿no? Que incluya antecedentes y datos recientes sobre cambios de peso corporal, sobre consumo energético, sobre la frecuencia y duración de síntomas gastrointestinales que inciden en el estado de nutrición. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en la historia clínica nutricia que hagamos. Sabemos que el médico hace una historia clínica bastante completa, y los nutriólogos tenemos que adentrarnos bien en qué es lo que está sucediendo con el paciente para poder incidir mejor en el tratamiento y trabajar de una manera más involucrada con el tratamiento médico.
Es importante la cuantificación de masa muscular y grasa subcutánea y obviamente ahí ya hablamos de los indicadores antropométricos. Entonces, cuando tomamos los indicadores antropométricos, los típicos de peso, estatura, pues no son únicamente los que podemos considerar, dado que el paciente con cirrosis cursa también con ascitis y por lo tanto el peso puede no sernos útil, sino se requieren la interacción de varios indicadores que nos permitan tener una mejor evaluación. En etapas iniciales se pueden utilizar los indicadores antropométricos cuando el paciente se va complicando y va acumulando líquidos, como les decía yo, no son, o sea, no nos van a dar solos no nos van a dar una adecuada evaluación de este sujeto. Es importante considerar los cambios en la masa mineral ósea y definitivamente las alteraciones metabólicas caracterizadas por la propia enfermedad disminuyen la precisión de estos indicadores antropométricos. En los indicadores antropométricos pues entra la medición de masa muscular y que se puede hacer por diferentes maneras, principalmente por dinamometría, es decir, medir la masa muscular que tienen estos pacientes. Y como les decía yo, pues el edema afecta el peso, ¿verdad? Y entonces no nos va a ayudar. El índice de masa corporal, aunque realmente no es un indicador que nos pueda ayudar en estos pacientes por el problema mismo, se habla en la literatura de modificar los puntos de corte del índice de masa corporal y entonces podríamos hablar de 22 para pacientes sin ascitis, como pacientes normales, de 23 para pacientes con ascitis moderada y de 25 para pacientes con ascitis importante. Hay muy pocos estudios en la literatura que hayan validado esto con precisión, pero bueno, se los quise comentar como una de las maneras como también se habla de cómo evaluar el estado de nutrición. De las mediciones antropométricas, de las que más podemos utilizar, son el pliegue cutáneo tricipital y el área muscular de brazo. Son las mediciones que menos se ven afectadas en el paciente con cirrosis. Sin embargo, pues bueno, ahorita con el doctor Torre van a ver cómo ellos en la investigación que hacen en la clínica de hígado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, pues bueno, están utilizando otras matrices que son mucho más útiles en la evaluación del estado de nutrición. Y por otro lado, también tenemos la medición de la fuerza de la mano por medio de un dinamómetro, que es un indicador indirecto de la masa muscular del paciente. La combinación tanto del área muscular de brazo como de la fuerza por dinamometría nos pueden hablar un poquito más de la valoración de la masa muscular del paciente con cirrosis, que estaríamos buscando realmente saber un poquito más de ello. Y la combinación de área muscular del brazo menor a 23 centímetros y de fuerza de la mano menor a 30 kilogramos, pues nos aumenta hasta una sensibilidad del 94% para desnutrición en pacientes con cirróticos con daño hepático. También es importante considerar que las reservas de albúmina, que normalmente, pues, como recuerdan, como los indicadores bioquímicos, utilizamos en otro tipo de pacientes la albúmina. En este caso, en el paciente con cirrosis, pues se complica utilizar esta medición porque obviamente hay una disfunción hepática, por lo tanto el hígado no estará presentando una buena producción de albúmina y entonces pues muchos pacientes con cirrosis pues van a tener la albúmina baja, no
sí vinculada a una disminución de área muscular, pero principalmente por la función hepática. Por lo tanto, se ven modificadas tanto la albúmina como la transferrina, la prealbúmina y la proteína fijadora de retinol, ¿no? ¿Por qué? Porque se sintetizan estas en hígado y por lo tanto pues van a estar disminuidas. No pueden entonces utilizarse como un marcador confiable del estado de nutrición de manera aislada. Tienen que utilizarse todos estos indicadores de una manera diferente y son un reflejo de las alteraciones que se presentan en la enfermedad hepática. Como les decía yo, la albúmina no es un buen indicador de desnutrición proteica en el paciente con cirrosis y la disminución de albúmina en suero generalmente es secundaria a una disminución en la síntesis y un aumento en el catabolismo, ¿no? Y no una disminución real de la reserva visceral. Por lo tanto, pues hay que hacer matrices para poder realmente utilizar diferentes indicadores que nos hablen más de cómo evaluar el estado de nutrición. El índice creatinina estatura, que también podemos utilizar como un indicador bioquímico del estado nutricio, que normalmente los utilizamos, puede ser más útil siempre y cuando el paciente pues, no curse con una falla renal, porque entonces, pues, como sabemos, este indicador ya no va a ser útil en pacientes renales y por lo tanto pues, no será útil en un paciente que está complicado con esta falla. En cuanto a indicadores bioquímicos de tipo inmunitario, pues el número total de linfocitos, las pruebas cutáneas con antígeno, la concentración de inmunoglobulinas, se han utilizado también, como sabemos, para evaluar el estado de nutrición. Y volvemos a caer en lo mismo, en el paciente con cirrosis, pues va siendo complicado el utilizarlo porque hay alteraciones de la inmunocompetencia. El 60% de los individuos cursan con disminución del panículo adiposo y no reaccionan a las pruebas de hipersensibilidad tardía y algunas de estas pruebas serían normales cuando realmente el paciente podría estar cursando con masa muscular disminuida, ¿no? Por lo tanto, pues al menos, aunque no es lo ideal, pues en cualquier paciente que curse con cirrosis en hospitales o en la consulta externa, es importante al menos hacer una evaluación subjetiva. Esta es la primera alternativa para considerar la evaluación de los pacientes con enfermedades del hígado. Tiene una gran variedad interobservador, por lo tanto, pues no es lo ideal, pero es al menos lo primero que podemos pedir que se haga en la realidad para luego hacer una evaluación mucho más compleja, ¿no? Y por lo tanto, pues dificulta su reproducibilidad porque cada uno vamos a tener, es subjetivo, como su propio nombre lo dice, y por lo tanto, pues vamos a tener poca reproducibilidad. Por lo tanto, pues los grupos como el de la Clínica de Nutrición del propio instituto, pues están trabajando por buscar un estándar de referencia para evaluar el estado de nutrición de los pacientes con daño hepático. Lo que la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, el ESPEN, nos recomienda es que utilizar métodos que pueden ser como la evaluación global subjetiva y de las mediciones antropométricas, pues las más utilizadas serían el pliegue cutáneo tricipital, la circunferencia de brazo y la fuerza de mano. Estas, bueno, sería lo que actualmente en situaciones de la práctica clínica en general podemos utilizar, que son menos costosas. Y bueno, ahorita el doctor Torre les comentará cómo ellos están buscando métodos que puedan ser poco invasivos, menos caros
y que nos puedan dar mayor sensibilidad para saber cómo está nuestro paciente que cursa con cirrosis y cuál será su pronóstico en el caso de un trasplante o simplemente de un tratamiento completo. Bueno, pues muchas gracias.